Un saludo compañeros y profesora, espero se encuentren todos bien. Mi nombre es Gadiel Araúz y hoy vengo a hablarles un poco de lo que es la historia de Panamá. El nombre de Panamá es de origen indígena y significa abundancia de peces y mariposas. Algunos historiadores de la época colonial atribuyen el nombre al majestuoso árbol Panamá, de frondosa sombra bajo el cual se reunían familias aborígenes. También se cree que fue el nombre de una antigua villa de pescadores localizada cerca del sitio de fundación de la antigua ciudad de Panamá, o lo que hoy conocemos como Panamá la Vieja. La historia de Panamá se divide en cuatro épocas importantes. La época precolonial o precolombina. Este periodo precolombino en el Istmo de Panamá está comprendido alrededor de unos 10.500 años y hace referencia a la llegada de los primeros pobladores de América estableciendo ciudades, tribus y civilizaciones. Los grupos originarios abarcan cerca del 10% de la población actual. Estas etnias han preservado su diversidad cultural a través del tiempo. La población panameña es evidencia histórica de un crisol de razas. En nuestras venas siempre estará presente la sangre de nuestros ancestros. La época colonial. Este es un periodo histórico comprendido entre la llegada de los colonizadores españoles hacia el 1500 a las costas de Panamá, y la misma duró hasta la separación de Panamá de España el 28 de noviembre de 1821. Luego de esto pasamos a la época de unión a Colombia. El Istmo de Panamá, tras lograr su independencia de España, se une voluntariamente a Colombia, siguiendo el ideal de Simón Bolívar. A lo largo de esta época se vivió muchos maltratos y analfabetismo. Finalmente, se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y se da inicio a la siguiente época, la época republicana. Es esta en la cual Panamá se considera libre y se conforma como una república independiente. El periodo republicano se da inicio en 1903, justo en el momento en el que se lleva a cabo la separación con Colombia. Se crea la Junta Provisional de Gobierno y el 15 de enero de 1904 se instaló la Convención Constituyente que le da a la República su primera constitución. Esta época se ha dividido en tres etapas, que son la etapa de iniciación o primeros años de la vida republicana, la etapa del militarismo y la nueva etapa de democracia que vivimos en la actualidad. Iniciación de la vida republicana. Esta está comprendida desde el año 1904 hasta 1968. En esta primera etapa, que se dio inicio el 3 de noviembre de 1903, cuando Panamá se separa de Colombia y surge a la vida como república independiente. En este momento, la población con la que se contaba rondaba los 300.000 habitantes. La composición étnica constaba de 56.99% razas morenas, 14.54% negros, 14.02% indios, 13.76% blancos y el 0.69% razas amarillas. Había muchísimas cosas que mantenían a la nueva república en una posición de desventaja, de las cuales se tuvieron que encargar los primeros gobiernos nacionales. Las más importantes, y la cual se categoriza como una de las luchas titánicas más fuertes, fue fomentar la educación o, como se llamaba entonces, instrucción pública, ya que, según cálculos posteriores, se estimó que el analfabetismo superaba el 70% de la población, es decir, que al menos unas 200.000 personas no sabían leer ni escribir. Por otro lado, se gozó de una ventaja de la cual otras naciones que también surgieron a la vida independiente no contaron. Estados Unidos le otorgó 10 millones de dólares como compensación, los cuales fueron utilizados para pagar los sobornos que recibió la tropa, así como para cubrir los gastos de administración. 6 de estos 10 millones se convirtieron en los millones de la posteridad, puestos como un modo estratégico en hipotecas en Nueva York, esto representando a Panamá un ingreso aproximado de unos $300.000 anuales.
Pero, como es de suponer, en este año no existía una infraestructura económica desarrollada, por lo tanto la balanza comercial siempre fue deficitaria para el país. En esta exposición nos enfocaremos en presentarles exclusivamente la trayectoria presidencial que ha tenido nuestro país a lo largo de su vida republicana y algunos de los sucesos acontecidos durante estos periodos o etapas de la vida republicana. Presidentes de Panamá. En esta primera etapa de iniciación en la República fueron 28 los gobernantes que tuvo Panamá, en 33 distintos periodos o ocasiones, esto debido a que algunos ejercieron el cargo más de una ocasión. En ese entonces fue prudente no someter a la nación a una elección popular. Por ende, el 20 de febrero de 1904, la Asamblea Nacional Constituyente, al mismo tiempo que promulgó la Constitución, eligió al señor Manuel Amador Guerrero, de origen colombiano, como primer presidente de la República de Panamá, más que nada por los servicios prestados en el movimiento separatista. Manuel Amador Guerrero ejerce la presidencia en un periodo del 20 de febrero de 1904 al 1 de octubre de 1908. A pocos meses de haber iniciado su mandato, se presentan los primeros problemas con los Estados Unidos. Aplicaron un arancel proteccionista llamado tarifa Dingley en la zona del canal. Este eliminaba a los comerciantes panameños del abastecimiento de la zona. Para esto se firmó un acuerdo para la solución del mismo, llamado Convenio Taft entre los Estados Unidos y Panamá. Este acuerdo comercial salvaguardaba los intereses de los comerciantes nacionales y de la misma República, y se mantuvo vigente hasta 1924. Por otro lado, se firmó un convenio monetario el cual establecía la adopción del dólar estadounidense bajo la denominación de Balboa. También se intentó llegar a un acuerdo limítrofe con Costa Rica firmándose un tratado llamado Guardia Pacheco, pero el mismo no fue ratificado. Se inició con la fundación de escuelas y el nombramiento de maestros, además del otorgamiento de becas para realizar estudios fuera del país. Entre 1904 y 1906, los norteamericanos culminaron los trabajos de alcantarillado y pavimentación en las ciudades terminales, y en 1905 por primera vez hubo agua potable en la ciudad capital, y al año siguiente en la provincia de Colón. Tras todo esto, siempre existió falta de experiencia en el gobierno, ya que se practicaba el modelo corrupto de Colombia, traduciéndose esto en inestabilidad y desasosiego para el país. Las primeras elecciones presidenciales se realizaron en 1908, en la cual participaron los dos partidos políticos. Debido a lo comunicado por Roosevelt, no permitiría un mal comportamiento electoral ni ningún tipo de fraude en las elecciones, e hizo advertencia que de llegar a ser necesario tendría que intervenir amparándose en el artículo 136 de la Constitución. Entonces el gobierno nombró una comisión de investigación electoral e invitó a los Estados Unidos a participar. Los candidatos para estas elecciones fueron Ricardo Arias por el Partido Conservador, considerado el candidato oficial de Manuel Amador Guerrero, y José Domingo de Ovaldía, un conservador chiricano postulado por los liberales, ganando sin dificultad alguna. José Domingo de Ovaldía, quien ejerce su presidencia del 1 de octubre de 1908 al 1 de marzo de 1910. Durante su administración se incrementó notablemente la inversión extranjera, sobre todo en los Estados Unidos. Se otorgaron grandes extensiones de tierra en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá, con la finalidad de la explotación agrícola, forestal, industrial y minera. El gobierno fue duramente criticado por estas acciones. Uno de sus proyectos más caros fue fomentar la instrucción pública. Gracias a esto se constituyen el Instituto Nacional y el Colegio Artes y Oficios. Lastimosamente, en marzo de 1910, de Ovaldía fallece inesperadamente a causa de un infarto. Como primer designado en el cargo estaba el señor José Agustín Arango, pero ya que había igualmente fallecido el año anterior, el cargo fue ocupado por Carlos A. Mendoza, en carácter de segundo designado, y su periodo finalizaba en el mes de septiembre.
Carlos A. Mendoza, quien está en la presidencia del 1 de marzo de 1910 al 1 de octubre del mismo año. Como era de esperarse, Mendoza mostró interés en reelegirse, pero él no resultaba una figura grata para el Departamento de Estado por dos razones fundamentales. Primero que nada, se había opuesto al artículo 136 de la Constitución y por otro lado, era mulato. Por lo que los Estados Unidos se encargó de desprestigiarlo y amenazar a la Asamblea para que escogieran a Samuel Lewis como designado. Mendoza demostró tener dotes de gran organizador. Viajó al interior del país para inspeccionar la situación fuera de las ciudades terminales. Se propuso establecer correctivos en la recaudación de impuestos y erradicar la corrupción que existía en el país. Pero finalmente, en el mes de septiembre, la Asamblea eligió a Pablo Arosemena como designado encargado del Poder Ejecutivo, por lo que mientras llegaba el nuevo presidente, toma la presidencia por 4 días el señor Federico Boyd, estando en presidencia del 1 de octubre de 1910 al 5 de octubre de 1910. Una vez llega el señor Pablo Arosemena para culminar el periodo de Ovaldía, Pablo Arosemena está en la presidencia del 5 de octubre de 1910 al 1 de octubre de 1912. Asumió su cargo a finales de octubre de 1910, con la firme promesa de que no intentaría reelegirse, cosa que se hizo evidente notar que sus intenciones eran las contrarias. Fue cuestión de poco tiempo en lo que llegaron las acusaciones de nepotismo, manejo desordenado del Tesoro Nacional y mala utilización de los fondos públicos. Como estrategia para su planeada reelección, siguiendo lo que establecía el mandato nacional, de retirarse de la presidencia 6 meses antes para poder optar por reelección, se separó del cargo a comienzos del año 1912. Por lo cual, como primer designado para asumir el cargo se encontraba el señor Federico Boyd, el mismo que se negó a ocupar el cargo debido a las complicaciones y acusaciones por las cuales se categorizaba como un gobierno corrupto. De manera que el cargo de la presidencia queda en manos del segundo designado, que en este caso era el señor Rodolfo Chiari, quien acepta este reto e inmediatamente opta por efectuar una serie de recortes presupuestarios, así como otra serie de medidas fuertes en busca de estabilizar el manejo de las finanzas públicas. Como era de esperarse, esto no fue de agrado para los demás integrantes del gobierno. De igual forma, hubo una falta de simpatía en Washington, lo cual repercutió en que Pablo Arosemena regresara a la presidencia en el mes de marzo. Aunque desistió de sus aspiraciones, le presentó un contrincante a Porras, candidatizando a Pedro A. Díaz. Tanto las presidencias de Ovaldía, de Carlos Mendoza, Federico Boyd y de Pablo Arosemena no presentan grandes cambios dentro del panorama nacional. Panamá aún continuaba transitando lentamente por el siglo XIX sin que estos gobernantes rompieran del todo las anquilosas estructuras heredadas de Colombia. Cierto es también que estos 3 gobernantes no ocuparon el poder por más de un par de años, cada uno, en el caso de Carlos Mendoza, apenas unos meses y Federico Boyd apenas 4 días, lo que resulta insuficiente para acometer obras reformistas de largo alcance. En 1912 se realizaron las elecciones correspondientes para el siguiente periodo presidencial, en el cual nuevamente se convocó a Washington para garantizar la pureza del sufragio. Estados Unidos supervigiló estas elecciones, por lo cual le cobró al gobierno más de $10,000. Belisario Porras está en la presidencia en un periodo del 1 de octubre de 1912 al 1 de octubre de 1916. Uno de los aspectos más notables de este gobernante fue la modernización que experimentó la República durante su periodo. Con lo que se toparía este señor al asumir la presidencia en 1912 fue que la deuda pública era de más de 1.000.000 de balboas y las arcas del Estado se encontraban vacías. El nuevo mandatario se vio en la necesidad de recurrir a William Nelson Cromwell para solicitar un préstamo para Panamá por $150,000 a fin de echar a andar la maquinaria burocrática. A esta situación económica se le puede añadir el hecho de que se encontraba al manejo de un país anticuado, atrasado, desorganizado y que él se propuso insertar en el siglo XX, influenciado por ideas positivas de progreso y decidido, contra viento y marea, a modernizar la República. Para esta evolución contempló aspectos como
Construcción de vías de comunicación, medios de transporte, incremento de la población, educación, salud, organización de nuevas instituciones propias de un Estado moderno, redacción de los códigos nacionales, fomentó la agricultura, entre otras muchas acciones. Una de las primeras acciones en el mandato fue dotar a Panamá de vías de comunicación, construyendo caminos, carreteras y puentes. El objetivo era comunicar los centros productores con las plazas consumidoras, así como los puertos exportadores, de forma rápida y económica. Una de sus obras fue el ferrocarril de Chiriquí, que ocupó un lugar fundamental. También modernizó el sistema de correos y telégrafos. Fomentó la inmigración, incentivando a que se establecieran colonias agrícolas de europeos. Al tiempo también creó la Escuela de Agricultura. Todo esto con el fin de estimular el crecimiento de la producción. Para disminuir el índice de analfabetismo se adoptaron medidas en dos sentidos. Por una parte, se fundaron más y mejores escuelas en todo el país. Se reformaron los planes y programas de educación y se creó una policía escolar para obligar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. Por otra parte, se dedicó a mejorar las condiciones de salubridad e higiene de la población, construyendo acueductos, pozos en el interior del país, pavimentando las calles, construyendo hospitales y centros de salud, en los cuales se realizó una enérgica campaña de vacunación. También vale la pena destacar que creó el registro civil, el registro público, el archivo nacional. Dio inicio a la labor de codificación nacional con la redacción del Código Civil, el Código Penal, el Código Administrativo y el Código Judicial. El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá. En las elecciones de 1916, Ramón Maximiliano se transformó en el candidato oficial, gracias al apoyo de Porras, en tanto que la Convención Liberal postuló a Rodolfo Chiari. El dominio y control absoluto de la maquinaria electoral llevaron al Partido Conservador, así como a los liberales, a solicitar la suspensión electoral de los Estados Unidos. Pero el presidente rechazó de plano la intervención y se comprometió a que las elecciones serían honestas y pacíficas. Valdés resultó electo presidente con suma facilidad después que Chiari decidió no presentarse. Ramón Maximiliano Valdés, en un periodo del 1 de octubre de 1916 al 3 de junio de 1918. La llegada del señor Ramón Valdés a la presidencia garantizaba a la comunidad el porrismo y le creaba a Belisario Porras la plataforma adecuada para postularse en las elecciones de 1920. Pero las cosas se complicaron con el fallecimiento de Valdés a principios de 1918. Durante su breve gestión saltó a la palestra el problema de las reformas constitucionales que planteaban: 1. La eliminación de la pena de muerte. 2. La elección directa del presidente de la República. 3. La creación del cargo de vicepresidente. La muerte de Valdés en 1918 llevó al designado Ciro Luis a ocupar la presidencia. Ciro Luis Urriola se presenta a la presidencia en un periodo del 3 de junio de 1918 al 1 de octubre del mismo año. Se sospechaba que Urriola buscaba perpetuarse en el poder, ya que su cargo solamente estaba programado hasta septiembre del año en que se cursaba, mes en que la Asamblea Nacional debía elegir a los nuevos designados. Una vez estuvo en el poder, decidió suspender este evento mediante la promulgación del Decreto 80. Las elecciones quedaron postergadas. Estados Unidos envió un ultimátum a Urriola para que respetara la fecha de las elecciones. Como este no acató, se enviaron marines estadounidenses que ocuparon la ciudad de Panamá y Colón y se llevaron a cabo las elecciones. Pese a las protestas de Urriola, en septiembre la Asamblea eligió a Belisario Porras como primer designado encargado de la presidencia, cargo que debía ocupar hasta las elecciones de 1920. Belisario Porras gobernó nuevamente en un periodo comprendido del 1 de octubre de 1918 al 30 de enero de 1920. A poco tiempo de haber asumido nuevamente la presidencia, Porras y sus seguidores patrocinaron la formación de la Junta Política Nacional con el fin de sondear la opinión pública para un nuevo mandato presidencial. La Junta concluyó con que casi todo el país quería que Porras fuese candidato nuevamente para las elecciones de 1920. Como ya sabemos lo que indicaba el mandato constitucional, Porras se retiró 6 meses antes, por lo cual le da paso
a Ernesto Tisdel Lefebvre a la presidencia, que entra en un periodo del 30 de enero de 1920 al 1 de octubre de 1920. Durante lo que restaba del periodo, se prosiguió adelante con la obra reformista y modernizadora. Iniciaron la construcción del penal de Coiba, obra de ampliación del Hospital Santo Tomás, se reorganizó el Asilo Bolívar, se instaló la Junta Central de Caminos, lo que hoy conocemos como el MOP, se iniciaron obras de la Plaza de Francia, se realizó un censo nacional y se dotó de luz eléctrica a David, Santiago y Las Tablas. En las elecciones de 1920, el contrincante de Belisario Porras fue Ciro Urriola, el cual a última hora decidió no asistir a las urnas debido a la obvia superioridad de su rival. Belisario Porras vuelve a tomar el cargo. Esta fue su última administración y fue en un periodo comprendido del 1 de octubre de 1920 al 1 de octubre de 1924. En este periodo, en febrero de 1921, Costa Rica invade el pueblo nuevo de Coto, convirtiéndose esto en una problemática guerra entre Panamá y Costa Rica, en la cual intervino el gobierno de los Estados Unidos. Porras cayó en desgracia con la población cuando declaró que no alcanzaba a entender por qué razón dos naciones hermanas debían entrar en guerra por un caserío sin importancia, por lo que un grupo de ciudadanos intentó asaltar la presidencia y exigir su renuncia. Por otro lado, fuera de este capítulo desafortunado, este último periodo de Porras también estuvo categorizado por realizaciones. Se emprendieron obras de largo alcance como lo fueron la construcción del edificio del Archivo Nacional, la ampliación del Hospital Santo Tomás, la construcción de la cárcel modelo, el asilo de infancia, entre otras obras. En las elecciones de 1924 resultó electo Rodolfo Chiari, quien compitió con el general Manuel Quintero Villarreal, quien fue el héroe en la guerra de Coto que logró sacar a los costarricenses del territorio panameño. Rodolfo Chiari llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1924 al 1 de octubre de 1928. Heredó una nación sumamente endeudada por todas las obras y modernización que se había realizado en el periodo anterior. Durante su periodo se inauguraron algunas obras emprendidas en el mandato anterior de Porras, como la cárcel modelo. También se creó un acuerdo de paz después de tantos incidentes con los indios cunas. Se les prometió un mejor trato, respeto a sus costumbres y no imponerles escolaridad. Chiari quería, como ya señalamos, fortalecer su posición en detrimento de Porras, y para ello se creó la Unión Nacional Chiarista, con el objetivo además de preparar el retorno de Chiari a la presidencia en 1932. Para ello era necesario asegurar las elecciones en 1928, con un candidato dócil que allanara el camino para la postulación de Chiari en las elecciones de 1932. El gobierno comenzó a hostigar a Porras y bloqueó su elección como designado en 1926, después de lo cual el expresidente se dedicó a atacarlo. Acusó a la administración de Chiari de corrupción y malversación de fondos públicos, de cobrarle a los empleados del gobierno el 5% de sus sueldos para contribuir al Partido Liberal y de realizar una estafa con la extensión del ferrocarril de Chiriquí. Esta campaña de desprestigio provocó que el directorio liberal expulsara a Porras y a Enrique A. Jiménez del partido. De esta manera nació la Coalición Nacional Porrista. Las elecciones de 1928 encontraron a un partido liberal dividido en dos facciones irreconocibles. Por una parte, el Partido Liberal, detrás del cual estaba Chiari, el cual postuló al ingeniero Florencio Armodio Arosemena, que se transformó en el candidato oficial. Por la otra, la Coalición Nacional Porrista, que candidatizó a Jorge Boyd. Las acusaciones y denuncias de fraude y coacción electoral no se hicieron esperar y Porras recurrió a los Estados Unidos para que supervisara las elecciones a fin de garantizar la pureza del sufragio, pero Washington no aceptó ante la falta de garantías. Boyd retiró su candidatura y Florencio Armodio Arosemena se alzó fácilmente con la victoria. Florencio Armodio Arosemena llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1928 al 3 de enero de 1931. Este nuevo presidente no era un político en sí, por el contrario,
Era un prestigioso ingeniero de renombre internacional. Como mencionamos, realmente llegó a la presidencia como un comodín de Chiari. Su gobierno se caracterizó por no tener experiencia política y por una extrema debilidad. Adicional, existió una grave crisis económico-fiscal por la que se atravesaba en Panamá. Arosemena se rodeó de gente poco honesta y el gobierno se caracterizó también por realizar gastos extravagantes en épocas de crisis. Esto fortaleció aún más los rumores de las malas prácticas de corrupción en este gobierno. Se estableció la Contraloría General de la República con el fin de controlar los gastos y cuidar la hacienda y tesoro del Estado. Una de las cosas buenas de este periodo es que a pesar de todas las condiciones y la situación, se las arregló para extender el alcantarillado al interior del país. También se abrieron nuevas calles y avenidas. Se inauguró el ferrocarril de Puerto Armuelles y se construyeron viviendas en los sectores más necesitados. Pese a todo esto, el gobierno fue considerado en todo momento inestable. El 2 de enero de 1931 se realiza un golpe de Estado. Tres comandos de asalto controlaron las comunicaciones, se apoderaron de los cuarteles y asaltaron la presidencia de la República. Este último estuvo a cargo de Arnulfo Arias. El saldo fue más de una decena de muertos. Aunque Acción Comunal quería que Armodio Arias ocupara la presidencia, fue Estados Unidos quien impuso las condiciones para la sucesión presidencial, ya que exigía el mantenimiento del orden constitucional, para lo cual se llamó al designado para ocupar la presidencia y recayó en manos de Ricardo J. Alfaro. Ricardo J. Alfaro toma la presidencia en un periodo del 16 de enero de 1931 al 5 de junio de 1932. En cuanto tomó la presidencia, categorizó la situación como catástrofe nacional. Esto debido a la depresión mundial que en Panamá tuvo consecuencias devastadoras. El gobierno adoptó medidas drásticas de austeridad. Se vio obligado a pagar los sueldos de los empleados públicos con bonos. Interpuso que no podía volver a correr en las próximas elecciones para presidencia nadie que fuese del Partido Liberal, ya que era el partido que había gobernado en su mayoría desde 1908 a la actualidad, incluyéndolo a él. Su mayor logro fue haber dirigido la campaña electoral sin un candidato oficial, con amplias garantías para ambos contendientes y haber respetado la pureza del sufragio. Por ello, estas elecciones presidenciales se consideran las primeras limpias y puras que registra nuestra historia republicana. En estas elecciones se enfrentaron Francisco Arias Paredes por el Partido Liberal Renovador y Armodio Arias por el Liberal Doctriniano, quien el 5 de junio resultó electo presidente. Armodio Arias Madrid toma la presidencia por un periodo comprendido del 5 de junio de 1932 al 1 de octubre de 1936. Cuando el señor Armodio Arias, hermano Arnulfo Arias, asume la presidencia de la República, el país vivía una de las peores crisis económicas de la historia. Armodio Arias se propuso adoptar medidas enérgicas, aunque resultaran antipopulares, con el fin de paliar la situación. Se estableció la Junta Agraria, hoy conocido como BDA. También se creó la Caja de Ahorros. Impuso la cédula de identidad personal en lugar de las cédulas de votación. En el sector de obras públicas se hizo una gran labor con la intención de dar trabajo a la mayor cantidad de desocupados, desplegándose desde la capital hasta el interior y Colón, abarcando desde pavimentación de calles hasta la construcción de escuelas y hospitales. Se introdujeron sitios de aduanas y oficinas de inmigración en los puertos Balboa y Cristóbal. Gracias a todas las medidas tomadas, Panamá logró superar la grave crisis financiera y Armodio Arias dejó al terminar su mandato $1.000.000 en el Tesoro Nacional. Sin duda, dos de los mejores logros de Arias fueron la fundación de la Universidad de Panamá en 1935 y la firma del Tratado General de Amistad y Cooperación Arias-Roosevelt. En las elecciones de 1936, además de Arosemena y Domingo Díaz, también se presentó como candidato Belisario Porras, que a pesar de su avanzada edad fue postulado por el Partido Liberal Unido. Las elecciones se realizaron el 7 de junio en medio de un clima de desasosiego e incertidumbre, la cual fue conocida como el paquetazo de Veraguas, debido a que se mencionaba que estuvieron llenas de fraudes y corrupción electoral.
A pesar de todas las irregularidades y sucesos ilegales, se llegó al resultado real y se le otorgaron las credenciales como presidente institucional a Juan Demóstenes Arosemena. Se hizo público que su victoria había sido por una diferencia de 1.765 votos por encima de Díaz. Juan Demóstenes Arosemena se alza en la presidencia por un periodo comprendido del 1 de octubre de 1936 al 16 de diciembre de 1939. A pesar de todas las dificultades que hubo en octubre de 1936, Arosemena asume su cargo. Asumió el cargo en medio de funestos y sombríos presagios. Se puede considerar que a pesar de todo, el gobierno realizó una buena labor, ya que el presidente legisló a favor de la cultura y la educación, con el nivel de elevar la vida de los panameños. Durante su cargo se creó la Escuela Normal de Santiago de Veraguas y se atendieron las necesidades más urgentes del interior del país. También durante su gestión se construyó el Estadio Nacional, la piscina olímpica y el gimnasio, ya que se realizaban en Panamá los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Pero sin duda uno de los proyectos más caros fue la reforma de la Constitución Nacional, la cual no se llevó a efecto, ya que en diciembre de 1939 el presidente fallece sin que se adoptaran las medidas necesarias. Ezequiel Fernández estuvo en un periodo del 16 de diciembre al 18 de diciembre de 1939. Presidente interino, solamente ocupó el cargo por 2 días hasta que fue nombrado Augusto Samuel Boyd. Augusto Samuel Boyd llega a la presidencia para un periodo del 18 de diciembre de 1939 al 1 de octubre de 1940. La muerte del presidente Arosemena no alteró los planes del gobierno. Su sucesor, Augusto Samuel Boyd, se plegó sin dificultad a los lineamientos establecidos. De inmediato se puso de manifiesto que el candidato oficial era Arnulfo Arias, quien en diciembre de 1939 regresó al país después de haber ocupado el cargo de ministro de Panamá en París. A poco de llegar dio a conocer su célebre doctrina panameñista que rechazaba el tutelaje extranjero, la inmigración indeseable y hacía un llamado a rescatar y proteger nuestros componentes étnicos tradicionales. Las elecciones se llevaron a cabo con la exclusiva participación de Arnulfo Arias, quien recibió una mayoría abrumadora de votos. Arnulfo Arias llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1940 hasta el 9 de octubre de 1941. En este periodo la modernización de la nación tomó un nuevo auge. En primer lugar, fomentó una inmigración sana, compatible con la naturaleza étnica de la población. En materia educativa se proponía formar buenos artesanos, proponía estimular las labores agrícolas, desarrollando la industria de manera que se le otorgara mayores oportunidades a los panameños para el ejercicio del comercio, ya que el 38% se encontraba en manos de los extranjeros. Entre 1940 y 1941, con una Asamblea Nacional mayormente a su favor, Arias logró aprobar una cantidad impresionante de leyes, tales como la creación de la Caja del Seguro Social, la creación del Banco Agropecuario e Industrial, creación del patrimonio familiar, reglamento para el ejercicio de las profesiones liberales, protección de la lengua castellana, otorgamiento del voto a la mujer, vacaciones pagas cada 11 meses de trabajo, preaviso para proceder a los despidos, entre otras. También se le cambió el lema al escudo nacional sustituyendo el Promundi beneficio por honor, justicia y libertad. En el plano internacional llegó a un arreglo limítrofe con Costa Rica que puso fin al largo litigio fronterizo entre ambas naciones, gracias a la firma del Tratado Arias-Calderón, firmado el 1 de mayo de 1941. Su gobierno se caracterizó por resaltar los valores nacionales, así como rescatar la lengua castellana, por lo cual prohibió la propaganda en inglés. Sin duda, su gobierno fue de corte populista, por lo cual los obreros y campesinos tenían un papel que desempeñar dentro de la sociedad. Arias fue derrocado el 9 de octubre del mismo año. Es evidente que de alguna manera Estados Unidos estuvo mezclado en la caída del gobierno. Para entonces ya se habían tornado sumamente incómodo tanto para los Estados Unidos como a lo interno del país, y muchos de los miembros de su gabinete se oponían a algunas de las decisiones
que perjudicaban sus intereses personales. El 8 de octubre, el Servicio de Inteligencia de la zona le comunicó al jefe de la Policía Nacional que el presidente había abandonado el territorio nacional sin la correspondiente autorización. De inmediato se declaró en acefalía la presidencia. Se apresó al primer designado José Peset y se llamó al segundo Ernesto Jaén Guardia, quien renunció y en su lugar ocupó la presidencia el exministro de Gobierno y Justicia de Arias, Ricardo Adolfo de la Guardia. Cuando Arias regresó e intentó retomar el poder, fue deportado a Nicaragua. De esta manera, Ricardo Adolfo de la Guardia toma la presidencia en un periodo del 9 de octubre de 1941 al 15 de junio de 1945. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue permitir el artillamiento de las naves con bandera panameña. Rápidamente la economía mostró signos de mejoría gracias a la llegada de miles de trabajadores contratados para las obras de ampliación del canal, así como el aumento del personal militar. Se produjo un aumento en el costo de la vida y que desafortunadamente no se normalizó con el final de la guerra. Enrique A. Jiménez llega a la presidencia para un periodo del 15 de junio de 1945 al 30 de septiembre de 1948. El 15 de junio del 45, Enrique A. Jiménez fue elegido como presidente provisional contra su contrincante Eduardo Chiari. Durante su mandato tuvo que hacer frente a la crisis que dejó el fin de la guerra. A pesar de eso, Jiménez pudo acometer obras de magnitud, tales como la construcción del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la ciudad universitaria. También se construyó el Hotel El Panamá y el edificio del Colegio Artes y Oficios. Por otro lado, se creó la Zona Libre de Colón. La educación hizo notables progresos y se promulgó la Ley número 47 de 1946, Orgánica de Educación, gracias a la cual los docentes adquirieron estabilidad en sus puestos de trabajo. Cabe recordar también la Ley número 48 sobre autonomía universitaria. Adicional, le libera todos los cargos al señor Arnulfo Arias y le permite poder volver a ingresar al país y postularse para cualquier cargo público. Aunque el clima de inestabilidad socioeconómico y político que se vivía no era el mejor para llevar adelante las elecciones presidenciales, la Junta Nacional de Elecciones marcó la fecha para el 9 de mayo de 1948 y los candidatos fueron Domingo Díaz por el Partido Doctrinal Liberal, Arnulfo Arias por el Partido Revolucionario Auténtico, JJ Vallarino por el Partido Renovador, José Isaac Fábrega por el Partido Nacional Revolucionario, Demetrio Porras por el Partido Socialista y Sergio González Ruiz por la Unión Popular. Sin embargo, se sabía que la contienda se dirimiría entre Domingo Díaz y Arnulfo Arias. Domingo Díaz Arosemena llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1948 al 28 de julio de 1949. Pocos meses después de asumir el mandato se descubrió el llamado Complot de la Pascua, en abril de 1949, en el que se vieron involucrados Armodio Arias, JJ Vallarino y Arturo Illueca, quienes fueron tomados prisioneros. Se declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional y se suspendieron las garantías individuales. El país parecía encaminarse al caos. Se redujeron los salarios estatales y se paralizaron las obras públicas. En julio de 1949, en medio de insistentes rumores de un golpe de Estado, el presidente solicitó una licencia por enfermedad y se retiró del cargo. El 23 de agosto falleció. La presidencia fue ocupada por el primer vicepresidente Daniel Chanis. De esta manera, llega a la presidencia el señor Daniel Chanis Pinzón en un periodo comprendido del 28 de julio de 1949 al 20 de noviembre de 1949. Chanis llegó con ánimo de propiciar la reconciliación nacional y comenzó indultando a los implicados en el complot de la Pascua. También ordenó la desintegración del pie de guerra que era la tropa de choque del Partido Liberal Doctriniano. Pero su bien intencionado plan de reconciliación no sería tan fácil de implantar, sobre todo por la grave crisis económica que aquejaba el país. El 19 de noviembre, Chanis convocó a Remón a la presidencia para solicitarle la renuncia con el pretexto de que la policía estaba muy corrompida y urgía reorganizarla.
Chanis le hizo saber que si no dimitía, sería arrestado. El comandante no cedió y Chanis procedió a destituirlo y a nombrar una nueva cúpula policial integrada por Rogelio Fábrega, Óscar Ocaña y Manuel Palau, en reemplazo de Ramón Vallarino y Flores. El segundo comandante, Vallarino, no reconoció la decisión del presidente y ordenó que la policía rodeara el palacio presidencial donde se hallaba detenido Ramón. Chanis entonces puso en libertad a Ramón para que parlamentara con sus subalternos, pero una vez en el cuartel, Ramón decidió retomar el poder y exigirle la renuncia al presidente Chanis, a quien le dio plazo hasta la madrugada del 20 de noviembre. Una vez Chanis presenta su renuncia, de inmediato es juramentado como presidente el segundo vicepresidente Rodolfo F. Chiari, hijo de Rodolfo Chiari y primo de Ramón Cantera. Rodolfo F. Chiari toma la presidencia para un periodo del 20 de noviembre al 24 de noviembre de 1949. No obstante, todavía quedaban cabos sueltos. En efecto, la Asamblea Nacional debía aceptar o rechazar la renuncia de Chanis, y para ello se decidió convocar al expresidente para conocer sus razones. Una vez en la Asamblea, Chanis manifestó que había sido amenazado para renunciar y que deseaba retirar su dimisión. El pleno de la Asamblea se mostró de acuerdo. Mientras Chanis reclamaba sus derechos como legítimo presidente, Chiari se negaba a abandonar la presidencia. Ello provocó que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara a favor de Chanis, declarándolo presidente constitucional. Chiari entonces acató el fallo y abandonó el palacio presidencial, mientras Ramón advertía que la Policía Nacional no reconocía el actuado por la Corte Suprema y anunció que regresaría a la presidencia con Arnulfo Arias. De esta manera, el 25 de noviembre de 1949, solicitó que se realizara un recuento de los votos de las elecciones del año anterior, por lo que se dan cuenta que sí se había realizado fraude y quien realmente ganó las elecciones había sido Arnulfo Arias, por lo que la Junta Nacional de Elecciones esa misma tarde lo proclamó como presidente y tomó posesión del cargo. Arnulfo Arias vuelve a la presidencia en un periodo del 25 de noviembre de 1949 al 9 de mayo de 1951. Después de algunos inconvenientes, el 26 de marzo de 1950, Washington reconoció al nuevo presidente panameño. Durante este segundo periodo, una de las acciones que tuvo fue crear la Policía Secreta Nacional. Logró la refundición de la deuda externa con la casa Lehman Brothers de Nueva York. Emitió bonos para saldar deudas con particulares que fueron adquiridas por instituciones bancarias. Finalmente, el 7 de mayo de 1951, Arias declaró sin efecto la Constitución de 1946 y la reemplazó por la de 1941. Al mismo tiempo, suspendió el habeas corpus, disolvió la Asamblea Nacional y declaró la interinidad de los representantes de la justicia. El restablecimiento de la Constitución de 1941, decretado por el gobierno el día 7, desató la repulsa popular y para prevenir enfrentamientos, Arias declaró libre el día 8. Ello, de igual forma, no evitó que una multitud se presentara al cuartel central de la policía para exigir el respeto de la Carta de 1946. Ramón entonces aceptó actuar como mediador. Su misión tuvo escaso éxito, ya que Arias no se mostró dispuesto a dar marcha atrás. El 9 se declaró un paro cívico nacional y se solicitó el enjuiciamiento del presidente por extralimitación de sus funciones. Recién entonces el gobierno consideró su posición y declaró sin efecto en todas sus partes el decreto del día 7. Pero ya era tarde, pues la Asamblea Nacional se había constituido en Tribunal de Justicia y decretó la suspensión provisional de Arnulfo Arias como presidente. De inmediato se llamó al vicepresidente Alcibiades Arosemena para ocupar su lugar. Arias no renunció, así que una vez más se presentó la anomalía de que coexistieran en el país dos presidentes al mismo tiempo. Arias fue acusado por extralimitación de sus funciones y llevado a la cárcel Modelo. Fue la primera vez que un presidente era sentado en el banquillo de los acusados. Fue destituido de su cargo e inhabilitado perpetuamente para ejercer cualquier cargo público. De esta manera llega a la presidencia el señor Alcibiades Arosemena en un periodo del 9 de mayo de 1951 al 1 de octubre de 1952.
Arosemena hizo frente a una grave crisis económica, la cual era producto del desempleo que provocó huelgas y protestas. En las elecciones presidenciales de 1952 se presentaron como candidatos José Antonio Remón Cantera, su primo Roberto Chiari. Arnulfo Arias no pudo postularse por lo antes mencionado, pero candidatizó primero a Adolfo Herburger y luego a Carlos N. Brin, aunque finalmente dio la orden a sus copartidarios de que no se presentaran a las urnas, ganando la presidencia el señor José Remón Cantera. José Remón Cantera llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1952 al 2 de enero de 1955. Sus vicepresidentes fueron José Ramón Guisado y Ricardo Arias Espinosa. Se institucionalizó el poder policíaco, al mismo tiempo que se iniciaba en Panamá la Guerra Fría. En su mandato con mano dura, le dio orden y estabilidad a la nación. Fue notable de inmediato el cambio, en cuanto se empezó a ver un comportamiento positivo en la economía después de tantos años de estancamiento. Hubo aumento de impuestos, principalmente en la renta, se reformó el sistema tributario, se eliminaron los favoritismos y sobornos. A raíz de estas acciones, la hacienda pública mostró signos de mejoría. También se creó el Pajisalvo Nacional con el fin de detectar a los evasores fiscales. Remón fue asesinado el 2 de enero a las 7 de la tarde en el hipódromo Juan Franco. De inmediato se ordenó la detención de sus enemigos políticos y se trató de incriminar a Arnulfo Arias. José Ramón Guisado Valdés llega a la presidencia para un periodo del 2 de enero de 1955 hasta el 29 de marzo de 1955. La muerte de Remón dio paso a su primer vicepresidente, que fue el ingeniero José Ramón Guisado, quien a poco de asumir el cargo solicitó la colaboración de expertos extranjeros para resolver el magnicidio. Llegaron investigadores de Cuba, Venezuela y de los Estados Unidos. El 12, el abogado Rubén Miró Guardia confesó haber sido el asesino de Remón y 2 días después señaló a Guisado, presidente de turno, de haber sido su cómplice y autor intelectual del crimen. Por este hecho se le solicita la renuncia al presidente, pero él no accede y pide que se le otorgue una licencia para responder a las acusaciones que se hacían en su contra, a lo cual la Asamblea se negó, asumiendo el control del caso, y nombró una comisión investigadora. El legislativo, convertido una vez más en tribunal judicial, halló culpable al presidente Guisado. El 29 de marzo lo condenó a 6 años y 8 meses de prisión. El tiempo demostró que él no era culpable, pero nunca se encontró el arma utilizada, la cual era la pieza clave para resolver el caso. Por esta razón se le da paso al segundo vicepresidente Ricardo Arias Espinosa, el cual llega a la presidencia para terminar el periodo del 15 de enero de 1955 al 1 de octubre de 1956. En medio de la crisis generada por el asesinato del expresidente, Ricardo Arias asume la presidencia para culminar con lo restante. En las elecciones de 1956 solo se presentaron Víctor Florencio Goitía, Ernesto de la Guardia Jr., considerado un hombre probo y talentoso, que es quien gana estas elecciones. De esta manera, llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1956 al 1 de octubre de 1960. De la Guardia se alza con el triunfo para este periodo. Empezó a gobernar el 1 de octubre de 1956, dando inicio a uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Hizo énfasis en el hecho de que uno de los problemas más acuciantes era el de la educación nacional. Se firmó el llamado Pacto de la Colina entre el gobierno y los representantes estudiantiles, con el cual se buscaba acabar con la violencia desplegada semanas anteriores. En las elecciones de 1960, Rodolfo F. Chiari fue elegido presidente contra los otros candidatos, que fueron el expresidente Ricardo Arias Espinosa y Víctor F. Goitía. Vuelve a la presidencia el señor Rodolfo F. Chiari en un periodo del 1 de octubre de 1960 al 1 de octubre de 1964. Las mismas dificultades económicas que tuvo que hacer frente a su antecesor debió superar el nuevo mandatario. El periodo estuvo dominado por los dos grandes fantasmas de la época, la crisis económica y el comunismo, y culminó
con el movimiento del 9, 10 y 11 de enero de 1964, acontecimiento por los cuales es más recordado este periodo y por romper relaciones con los Estados Unidos. El gobierno de Chiari adoptó iniciativas importantes como fueron la reforma agraria y la siembra de escuelas. En el primer caso se trató de frenar el acaparamiento de tierras al tiempo que se distribuían parcelas a los agricultores. Se construyeron 1.300 aulas escolares en todo el país. El presidente manifestó que cada día escolar le costaba al país $100.000, pero a esto aún le hacían falta 3.000 aulas para hacer frente a la demanda. En las elecciones realizadas en mayo de 1964 resultó electo Marcos Robles, el candidato oficial. Marcos Aurelio Robles llega a la presidencia para un periodo del 1 de octubre de 1964 al 1 de octubre de 1968. Se llevó a cabo el Plan Robles, dirigido a elevar el nivel económico de los campesinos, así como las mejoras del campo de la educación. Se creó el IFARU, con el fin de conceder becas y préstamos para la realización de estudios a todos los niveles, tanto en el país como en el extranjero. Se culminaron los trabajos de las hidroeléctricas La Yeguada y Bayano. Se amplió la zona libre de Colón. Se construyeron más de 6.000 viviendas para las personas de escasos recursos y más vulnerables. Se hizo un aumento de salario a los empleados públicos. Se firmaron los tratados de negociaciones Robles-Johnson, el cual abrogaba todos los anteriores tratados y establecía una administración conjunta del Canal de Panamá, que sería definitivamente entregado a nuestro país el 31 de diciembre de 1999. Las pugnas políticas llevaron al presidente Robles al banquillo de los acusados en 1968. Este fue acusado de coacción electoral y se llamó al vicepresidente Max del Valle a ocupar la presidencia. En esta oportunidad, la Guardia Nacional apoyó al presidente y no reconoció a del Valle. Aunque Robles fue hallado culpable por el legislativo, la Corte Suprema no aceptó este fallo y lo restituyó en el poder. Los candidatos para las elecciones de 1968 fueron Arnulfo Arias, Antonio González Revilla y David Zamudio. Como siempre, el favor de la Guardia Nacional resultaba decisivo para inclinar el resultado. En consecuencia, el comandante Bolívar Vallarino y el candidato Arnulfo Arias acordaron un pacto por el cual la Guardia apoyaría su candidatura a cambio de que una vez en el poder no adoptaría ninguna medida contra el cuerpo armado. Arnulfo Arias vuelve a ser elegido para la presidencia por tercera vez, del 1 de octubre de 1968 al 11 de octubre de 1968. Una vez tomó la presidencia, el 1 de octubre de 1968, se dedicó a realizar cambios dentro de la Guardia Nacional, lo que provocó un descontento, sumando también el hecho de la manipulación de resultados en las elecciones de los diputados. Empezaron a verse ciertos abusos por este viejo líder. Había una insatisfacción en el pueblo, tanto por parte de los militares como de los civiles. El día 11 de octubre se lleva a cabo el primer golpe militar contra un gobierno civil en toda la historia republicana. El movimiento estuvo encabezado por el mayor Boris Martínez, el teniente coronel Omar Torrijos Herrera, así como otros oficiales, entre ellos Federico Boyd, Amado Sanjur y Ramiro Silvera, los cuales alegaron que este golpe era con la finalidad de preparar el retorno del orden democrático del país. De esta manera, damos inicio a la segunda etapa de la época republicana, que fue el militarismo, en la cual se vivió una época de dictadura por parte de estos militares, en la cual se proclamaron 10 presidentes de la República y estuvieron al mando los 4 únicos generales militares que han existido en la historia de Panamá. Esto sucedió entre los años 1968 hasta el 1989. De esta manera, en posición de general queda Omar Torrijos y la Junta Provisional de Gobierno quedó presidida por los coroneles Bolívar Urrutia,
y José María Pinilla, los cuales gobernaron juntos en un periodo del 12 de octubre de 1968 al 18 de diciembre de 1969. Estados Unidos no reconoció al gobierno surgido por este golpe y suspendió las relaciones diplomáticas con Panamá. Inclusive, los periódicos Panamá América y La Crítica fueron secuestrados por el gobierno militar. Con el paso del tiempo, en diciembre de 1969, intentaron darle un golpe de estado al comandante Torrijos, aprovechándose de que se encontraba fuera del país, decidieron prohibirle el ingreso nuevamente a la República. Pero el 16 de diciembre, con el apoyo de otros oficiales del Cuerpo Armado, lograron aterrizar el avión de Torrijos en la provincia de Chiriquí, desde donde se trasladó a la capital vía terrestre. Como consecuencia, destituyó a los golpistas, nombrando presidente de la Junta Provisional de Gobierno al ingeniero Demetrio Basilio Lacas y Arturo Sucre como vicepresidente. Este intento de golpe para Torrijos fortaleció su poder. Demetrio Basilio Lacas llega a la presidencia para un periodo comprendido del 19 de diciembre de 1969 hasta el 11 de octubre de 1978. En 1972 se promulgó el Código de Trabajo y la nueva Constitución Nacional, que sustituyó a la de 1946. Pese a que en 1968 el gobierno militar prometió llamar a elecciones a la brevedad posible, en 1970 Torrijos consideró que aún era prematuro. Durante este periodo se llevó a cabo la construcción de carreteras, puentes y caminos, así como edificios públicos importantes en todo el país. Se estableció un plan de emergencia nacional en la cual cada cabeza de familia sin empleo recibiría del Estado $100 mensuales. Entre 1975 y 1976 se enfocaron en potenciar la industria azucarera y creó 3 ingenios: Alange en Chiriquí, Felipillo en la ciudad y la central azucarera de Azuero. Se dieron proyectos de desarrollo integrado en el interior, sobre todo en Tonosí y Renacimiento. El Estado se transformó en empresario e industrial, ya que hubieron proyectos como fábricas de alimentos, procesadoras de cal, plantas de harina y café, explotación de cobre en Cerro Colorado, pesca artesanal, cementeras, entre otros. Se inauguró el puerto de Bacamonte en Arraiján, se inició un programa de alfabetización entre los campesinos y la población en general, con el fin de erradicar el flagelo del analfabetismo. En 1975 se creó la Universidad Tecnológica de Panamá. Se estableció el Centro Financiero Internacional y se creó la Comisión Bancaria para dirigir el sistema. El mismo año también se creó la Corporación Financiera Nacional. Se construyó un nuevo aeropuerto en Tocumen, el Centro de Convenciones Atlapa en San Francisco, el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario Nacional y se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Un año después de la firma de los tratados, la Asamblea de Representantes de Corregimiento ofreció la presidencia a Torrijos, pero este declinó su postulación. En su lugar propuso a Aristides Royo como presidente y a Ricardo de la Espriella como vicepresidente. De esta manera llega a la presidencia el señor Aristides Royo del 11 de octubre de 1978 al 31 de julio de 1982. En marzo de 1979 se fundó el Partido Revolucionario Democrático. Durante este periodo estallaron varios escándalos como el de la Caja del Seguro Social, Cerro Colorado, el proyecto turístico de Contadora, en el que se comprobó que hubo malversación de fondos. Otro tanto ocurrió con los empréstitos obtenidos para la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, el puente Van Damme, que nunca se construyó, y el aeropuerto de Tocumen. En medio de este panorama de deterioro económico, desgaste político y corrupción, el 31 de julio de 1981 se produjo la muerte de Torrijos en un accidente de aviación. La desaparición del líder máximo de la revolución dejó un vacío de poder y en situación de debilidad al presidente Royo, quien apenas se mantuvo un año más en el poder. Desde entonces y hasta la invasión norteamericana en diciembre de 1989, se inauguró un periodo de gran inestabilidad que llevó al sillón presidencial a 7 presidentes en 7 años. Debido a la muerte de Torrijos,
toma el puesto de general de la Guardia Nacional el coronel Florencio Flores, quien no mostró mayor interés por desempeñar este cargo, de manera que el 3 de marzo de 1982 pasó a retiro y fue sustituido por Rubén Darío Paredes, un militar de derecha que sospechaba de las inclinaciones izquierdistas de Royo. Paredes presionó a Royo para su salida de la presidencia, quien accedió justificando su renuncia frente a los medios debido a un fuerte dolor de garganta, evento mejor conocido como el gargantazo, y puso en demostración que la democracia del país aún se encontraba muy lejos. El 31 de julio de 1982, de la Espriella, un tecnócrata graduado en Estados Unidos, asumió la presidencia. En un periodo del 31 de julio de 1982 al 13 de febrero de 1984. Después de un despilfarro en la década anterior, Panamá se vio doblemente afectada por la crisis del petróleo, pues el país se encontraba fuertemente endeudado. En agosto de 1983, Paredes se retiró de la comandancia como estrategia para efectuar su plan de realizar unas elecciones en 1984, para la cual tenía planeado presentarse en la candidatura. Al retirarse, fue sustituido por Manuel Antonio Noriega, el cual tenía claros sus planes y pocas semanas más tarde retiró el apoyo que tenía la Guardia Nacional con la candidatura de Paredes. Noriega sustituyó a Espriella por Jorge Illueca. Jorge Illueca está en un periodo comprendido del 13 de febrero de 1984 al 16 de mayo de 1984. Noriega en este periodo comenzó en firme a organizar el torneo electoral. El candidato postulado por el PRD era, paradójicamente, un hombre sin afiliación política, pero se trataba de alguien que había trabajado para Torrijos y un hombre agradable a los ojos de Washington, Nicolás Ardito Barletta. Fue traído desde su oficina del Banco Mundial para ocupar la presidencia de la República. Sus vicepresidentes fueron el empresario Eric Arturo del Valle y el doctor Roderick Esquivel. La Alianza Democrática de Oposición candidatizó al octogenario caudillo Arnulfo Arias y como vicepresidente al banquero Carlos Rodríguez y al líder demócrata cristiano Ricardo Arias Calderón. Las elecciones se realizaron el 6 de mayo y pese a las irregularidades que llevaron a la Junta de Escrutinios a declararse impedida para continuar con el conteo de votos, 11 días más tarde el Tribunal Electoral proclamó ganador al candidato del PRD. Los 1.713 votos que habían transformado a Ardito Barletta después de más de 10 días de conteo en presidente de Panamá dejaron más que insatisfecha a la oposición. El presidente del Tribunal Electoral, César Quintero, declaró que había habido un pequeño fraude. Nicolás Ardito Barletta, del 16 de mayo de 1984 al 28 de septiembre de 1985. Una vez en el poder, Ardito Barletta encontró una situación económico-fiscal y financiera desastrosa, que intentó corregir mediante la adopción de una serie de medidas a las que llamó ajustes estructurales, y que contemplaban sobre todo el aumento de la carga impositiva. El plan recibió el rechazo popular y se creó la Coordinadora Civil Nacionalista, integrada por médicos, profesionales, educadores y estudiantes, que se propuso como meta la derogación de la ley y el adecentamiento del sector público. Ello obligó al presidente a reconsiderar su propuesta. Desde tiempos antes, el médico guerrillero y el ex viceministro de Salud de Torrijos, Hugo Espadafora, había comenzado a denunciar las actividades criminales de Noriega, entre las que se destacaban el tráfico de drogas y de armas, así como el lavado de dinero procedente de la droga. En septiembre de 1985, el cuerpo decapitado de Espadafora apareció en la frontera con Costa Rica, en momentos que Noriega se encontraba en Francia y el presidente en Nueva York. Presionado por la familia Espadafora y por la opinión pública para que se iniciara una investigación seria e independiente, Ardito Barletta declaró que nombraría una comisión especial, pero Noriega ni sus secuaces estaban dispuestos a tolerar esta situación, de manera que el 27 de septiembre Ardito Barletta, de regreso de su viaje de Nueva York, fue obligado a renunciar,
asumió la presidencia Eric Arturo del Valle, en medio de una de las peores crisis políticas que vivió el país. Eric Arturo del Valle está del 28 de septiembre de 1985 al 26 de febrero de 1988. La familia Espadafora no se dio por vencida y se trasladó a Washington con el fin de alertar al gobierno de los Estados Unidos sobre la situación que se vivía en el país y con la intención de que se iniciara una investigación seria sobre las actividades de las fuerzas de defensa. La suerte estuvo de su lado, pues lograron interesar al poderoso senador Jesse Helms, uno de los mayores detractores de los tratados Torrijos-Carter. Helms propuso en el Senado que la CIA investigara las acusaciones vertidas contra las fuerzas de defensa respecto al narcotráfico, venta ilícita de armas, blanqueo de dinero, violación de los derechos humanos y su participación en el asesinato de Hugo Espadafora. El gobierno de Panamá recibió muy mal la noticia. El presidente del Valle calificó la medida como una intromisión injustificada en los asuntos internos del país, al tiempo que reiteró el apoyo irrestricto del Ejecutivo a las fuerzas de defensa, pero era evidente que la buena estrella del régimen se había opacado y este era el principio del fin. La tensa situación que se vivía desde hacía meses, unida a la inestabilidad política, hizo crisis en mayo de 1987, cuando Noriega, violando el plan Torrijos, desplazó de la jefatura del Cuerpo Armado al coronel Díaz Herrera y lo pasó a retiro. Díaz Herrera, resentido, decidió dar a publicidad todo lo que sabía sobre Noriega y las prácticas poco ortodoxas de las fuerzas de defensa. Denunció el fraude electoral de 1984, que según dijo se había organizado en su casa con la participación de Ardito Barleta. Dio a conocer el plan de Noriega para asesinar a Torrijos, los 12 millones que Torrijos le cobró al Shah de Irán por el asilo político y que fueron repartidos entre los miembros del Estado Mayor, el tráfico de inmigrantes cubanos y la venta de las visas, la participación de las fuerzas de defensa en la muerte de Espadafora. Siguiendo instrucciones de Washington, el 25 de febrero, Del Valle separó a Noriega de su cargo como comandante de las fuerzas de defensa para ser investigado. Pero el Estado Mayor no acató las órdenes del presidente y al día siguiente una asamblea legislativa dominada por Noriega destituyó a Del Valle y al segundo vicepresidente Roderick Esquivel y nombró presidente al ministro de Educación Manuel Solís Palma. Manuel Solís Palma llega a la presidencia para un periodo del 26 de febrero de 1988 al 1 de septiembre de 1989. El 16 de marzo de 1988, en medio de este caos político, social y económico, se llevó a cabo un intento de golpe de cuartel contra Noriega. Los cabecillas fueron Leónidas Macías y Bernardo Barrera, pero el golpe se frustró y los implicados fueron encarcelados. El Consejo de Gabinete declaró el estado de urgencia nacional y declaró que existía una real situación de guerra no declarada. Con este trasfondo se realizaron las elecciones presidenciales el 7 de mayo de 1989. La alianza de oposición civilista postuló al arnolfista Guillermo Endara como presidente y a Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford como vicepresidentes. El PRD, bajo las siglas Colina, Coalición de Liberación Nacional, postuló a Carlos Duque para presidente y al cuñado de Noriega, Ramón Sieiro, y Aquilino Boyd como vicepresidentes. Después de un torneo teñido de dramatismo, el día 10, el Tribunal Electoral declaró nulas las elecciones. El 31 de agosto, al finalizar el periodo presidencial de Ardito Barleta, el Consejo General de Estado designó para reemplazar a Solís Palma al excontralor general Francisco Rodríguez como presidente provisional y a Carlos Osores Tipaldos como vicepresidente. A partir del 1 de septiembre se restauró la Asamblea de Representantes de Corregimientos en lugar de la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que muy pocas naciones reconocieron a este nuevo gobierno que no era más que una máscara de la dictadura militar. Francisco Rodríguez está en un periodo del 1 de septiembre de 1989 hasta el 20 de diciembre de 1989. Este fue el último presidente elegido por los militares y con el que se da fin a la dictadura. 2 meses después, en octubre, Moisés Giroldi, uno de los oficiales más cercanos a Noriega, intentó darle un golpe de estado que fracasó por la indecisión de los alzados y por la falta de compromiso del Comando Sur.
Los implicados fueron ejecutados por órdenes de Noriega. A partir de entonces, las críticas recibidas por el gobierno de George Bush por desaprovechar esta oportunidad para deshacerse de Noriega llevaron al presidente y a sus consejeros a aumentar las provocaciones con el fin de justificar una invasión armada a Panamá. Pocos días antes de la invasión, el 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Representantes declaró que el país se encontraba en estado de guerra y nombró al general Noriega como jefe de gobierno, mientras durara esta delicada situación. Los días 17 y 18 se produjeron incidentes entre las fuerzas norteamericanas y las panameñas, y un teniente del ejército de los Estados Unidos resultó muerto, otro oficial y su esposa fueron detenidos y maltratados. Esto era todo lo que Bush necesitaba para dar la orden de invadir. Poco después de la medianoche del 20 de diciembre de 1989, se inició una cruenta invasión a Panamá, que recibió la denominación de Operación Causa Justa, en la que terminaron participando 26.000 soldados que emplearon armas, técnicas y equipo de guerra sumamente sofisticados. El ataque, como estaba previsto, se concentró en los principales cuarteles de la ciudad de Panamá y Colón, así como en los aeropuertos. Pese a este despliegue de fuerzas, Noriega, el principal objetivo de los Estados Unidos, logró escabullirse y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Con el fin de no dejar en acefalía al país, en la medianoche del 20 de diciembre, en la base militar de Fort Clayton tomaron posesión como presidente y vicepresidentes respectivamente Guillermo Endara y Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. Al día siguiente fueron investidos por la Asamblea Legislativa según mandato constitucional. Como se expresó en el documento Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden Constitucional, expedido por el nuevo gobierno, la toma de posesión en una base militar norteamericana se inspiró única y exclusivamente con el propósito que, ante el vacío de poder que habría de surgir como secuela de la mencionada acción militar, el pueblo panameño no careciera en esta hora crucial de representantes legítimos que ejercieran inmediatamente su vocería y defendieran sus intereses con valentía y patriotismo. Pero no fue sino hasta el 27 de diciembre cuando el Tribunal Electoral revocó la anulación de las elecciones celebradas el 7 de mayo. Recién entonces proclamó el triunfo oficial. De esta manera entramos a la etapa de democracia dentro de esta época, la cual está comprendida de 1989 hasta la actualidad. Guillermo Endara Galimani está en la presidencia en un periodo del 20 de diciembre de 1989 al 1 de septiembre de 1994. En este periodo el presidente heredó un país en ruinas, aislado internacionalmente y con una extraordinaria deuda externa, una elevadísima tasa de desempleo, masiva pobreza, concentración de ingresos en pocas manos y ocupado por el ejército de los Estados Unidos. Aunque en líneas generales el gobierno cumplió la mayoría de los objetivos, también tuvo que hacer frente a graves dificultades que fueron surgiendo con el tiempo. En el aspecto económico-financiero se dio la ansiada recuperación y se cubrieron los pagos adeudados a los organismos financieros internacionales desde 1987. Además, algunas de las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno tuvieron efectos sociales catastróficos. Se despidieron cientos de empleados públicos, se suspendió el pago del 13º mes, se produjo en cifras reales el aumento del desempleo y la pobreza, se elevó el costo de la vida y también campeó la corrupción en algunos sectores gubernamentales. Hacia las postrimerías del mandato de Endara, el pueblo estaba ansioso por un cambio y reclamaba un gobierno enérgico y que aportara soluciones. Pese a ser mayoría, la oposición no logró consenso para alcanzar un único candidato y por el contrario se escindió en 4 facciones, cuando el cantante Rubén Blades fue postulado por su partido Papá Egoró. La candidata oficial fue la viuda del 3 veces presidente Arnulfo Arias, Mireya Moscoso por la Alianza Democrática, Rubén Darío Carles, el expoderoso Contralor por el Molirena, Eduardo Vallarino por la Democracia Cristiana, Ernesto Pérez Valladares fue postulado por el PRD, que adoptó el eslogan El pueblo al poder, el cual resultó electo con el 33% de los votos del electorado. Tanto el Tribunal Electoral como el gobierno de Endara
propiciaron la realización de un torneo electoral limpio y honesto como pocos se han registrado en nuestra historia republicana. De esta manera pasa a la presidencia el señor Ernesto Pérez Valladares en un periodo comprendido del 1 de septiembre de 1994 al 1 de septiembre de 1999. Desde los inicios de su administración, Pérez Valladares planteó un gobierno de concentración nacional y sometió a consideración de la ciudadanía su plan de reformas políticas denominado Políticas Públicas para el Desarrollo Integral, desarrollo social con eficiencia económica basado en una economía competitiva y de mercado, orientada hacia afuera para lograr una inserción racional dentro de la economía mundial y acorde con la globalización. En el campo de la política exterior se fijaron tres objetivos fundamentales: la transición y la transferencia del canal, la recuperación de la imagen de Panamá en el extranjero, la promoción de inversiones y el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales. Otro aspecto predominante del gobierno del PRD fueron las privatizaciones y concesiones de varias empresas estatales, como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones en 1995, el hipódromo a finales de 1997, los casinos nacionales en enero de 1998, el ferrocarril transísmico en febrero de 1998 y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación IRRE a 8 compañías de distribución eléctricas a finales de 1998. Estas privatizaciones, como parte de la política social, no arrojaron los efectos deseados, pues, como en el caso del Intel, más bien se produjo un incremento en las tarifas, además de que el servicio desmejoró notablemente. Haciendo un balance general de la administración de Pérez Valladares, es innegable que durante este periodo se impulsó el desarrollo de la economía nacional y se obtuvieron significativos logros, gracias a la puesta en ejecución de un ambicioso proyecto de modernización, liberalización, privatización, promoción de empresas internacionales y desarrollo de infraestructura, al igual que se promovieron inversiones en las recuperadas áreas canaleras. Las elecciones de 1999 pusieron de manifiesto la insatisfacción popular, así como el esfuerzo realizado por la oposición, sobre todo por los partidos mayoritarios como el partido arnulfista y Molirena, por alcanzar un acuerdo duradero que les permitiera presentar un candidato único. De esta manera, Mireya Moscoso encabezó la nómina de una coalición de partidos denominada Unión por Panamá, entre los que estaban, además del Molirena y del arnulfista, Morena y Cambio Democrático. Por su parte, el PRD postuló a Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, para lo cual este colectivo mantuvo algunas de las alianzas políticas de 1994, sobre todo con Solidaridad y el Liberal Auténtico, a lo que se unió en último momento el agonizante Papaegoró de Rubén Blades. Pese al temor de la oposición, el gobierno de Pérez Valladares, al igual que su antecesor, respetó a rajatabla el resultado electoral, imponiendo una nueva modalidad de los torneos panameños que ya había iniciado la administración de Endara. Moscoso le ganó a Torrijos por más de 100.000 votos e inauguró su gobierno el 1 de septiembre. Era la primera vez que una mujer alcanzaba la primera magistratura del país. Mireya Moscoso llega a la presidencia para un periodo comprendido del 1 de septiembre de 1999 al 1 de septiembre del 2004. Las primeras acciones del gobierno han puesto de manifiesto el compromiso populista y la decisión de la mandataria de rever las políticas de su antecesor. Asimismo, una nueva modalidad impuesta por Moscoso es la del contacto directo con el pueblo. En los primeros días de su gestión, la mandataria apareció reiteradamente barriendo las calles, aseando la ciudad y pintando escuelas en el interior del país, mezclada con el pueblo al que le prometió gobernar para su bienestar. Pese a que la entrega del canal a Panamá por parte de los Estados Unidos estaba pactada, según los tratados Torrijos-Carter, para el 31 de diciembre de 1999, al mediodía, los actos protocolares se realizaron el 14 de diciembre. La entrega se selló oficialmente el día 31 con una gran marcha popular hasta la exona del canal. De esta manera, la República de Panamá puso fin a 96 años de presencia norteamericana en su territorio
entró en posesión de su más preciado bien económico, logró unir la tierra dividida bajo una sola bandera y ejercer real y plena soberanía sobre todo el territorio nacional. El gobierno de Moscoso se vio plagado de corrupción y de falta de fortaleza por el Ejecutivo, lo que ocasionó que en el 2004 Martín Torrijos del PRD se alzara como nuevo presidente de la República. Para las elecciones del domingo 2 de mayo del 2004, alcanza por segunda vez de manera amplia la nominación presidencial por el PRD, quien encabezaba la Alianza Patria Nueva, conjunción de partidos socialdemócratas, socialcristianos y liberales, obteniendo un arrollador triunfo electoral con el respaldo del 47% de los electores. De esta manera, llega a la presidencia el señor Martín Torrijos, del 1 de septiembre del 2004 al 1 de julio del 2009. Su camino hacia la presidencia de la República se caracteriza por su corto tiempo de lograr metas sucesivas para concretar la aspiración de conducir una nación y lograrlo. El programa torrijista del PRD se expresa en su gestión de gobierno durante un quinquenio, caracterizado por desarrollar un conjunto de programas de desarrollo local y de atención a las personas más necesitadas, combinado con una acertada agenda internacional que coloca nuevamente a Panamá en el escenario mundial, como país clave en el centro de las Américas, un crecimiento sostenido de la economía y la implementación de importantes reformas de Estado. El plan de gobierno tenía como metas prioritarias hacerle frente al desempleo y a la pobreza extrema, disminuye el desempleo y crea un sistema de subsidios para personas de pobreza extrema. Esto conllevó al desarrollo de instrumentos operativos de focalización de la inversión y la creación de mecanismos tales como PRODEC, PROINLO, PRODEM. También se utilizaron como estrategia para las políticas sociales mecanismos consultivos de participación ciudadana y la reorganización institucional con la creación de nuevas instituciones como el MIDES, el MIDI, INADE, SENACID, SENADIS, SENAPAN, entre otros. Llevó adelante el programa Red de Oportunidades, donde el 96% de los hogares en pobreza extrema quedaron bajo la cobertura de la red. En este periodo abarcó 73.338 hogares en 609 corregimientos del país. Otros programas de innovación fueron, por ejemplo, Panamá Compra, Panamá Emprende, Panamá Tramita, Conéctate al Conocimiento, consultas en el registro público por Internet, Gaceta Oficial Digital y el sistema Legisdata. Las reformas más importantes fueron la reforma fiscal, la reforma del sistema de seguridad social, la reforma del sistema bancario, reforma del régimen aduanero, reformas del régimen migratorio, reforma del sector turismo, reforma del régimen de contrataciones públicas y reformas profundas en el tema de seguridad. Asimismo, el canal en manos panameñas es administrado durante su periodo con altos grados de eficiencia y logró crear las condiciones para llevar adelante los trabajos de ampliación del canal de Panamá, sometiendo a una consulta popular que fue respaldada por 8 de cada 10 panameños. Panamá vive durante su periodo de gobierno una época de bonanza económica sostenida y se sentaron las bases y transformaciones nacionales que auguran que Panamá, con las excepcionales condiciones creadas, logre niveles de desarrollo y bienestar. Después de una aguerrida campaña llena de pleitos publicitarios contra otros candidatos y escándalos políticos, entre los cuales se destacaban los ligados a David Murcia, el 3 de mayo de 2009 Ricardo Martinelli es electo presidente de la República de Panamá con el 60% de los votos, superando así la candidatura del oficialista Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera. Ricardo Martinelli llega a la presidencia en un periodo comprendido del 1 de julio del 2009 al 1 de julio del 2014. El mismo día de la toma de protesta, el presidente Ricardo Martinelli junto a los presidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón de Colombia y México anuncian que planean ser socios cercanos contra el narcotráfico que se ve en crecimiento entre estos tres países. Martinelli mantuvo y reforzó las leyes contra el narcotráfico durante toda su presidencia.
El 2 de julio del 2009 se llevó a cabo el primer consejo de gabinete de su administración. En este consejo ordenó la creación de la Secretaría del Metro adjunta al Ministerio de la Presidencia con la finalidad de la licitación, construcción y administración del metro de la ciudad de Panamá. En primera instancia, esta secretaría estaría orientada a realizar todos los estudios correspondientes para la construcción de esta obra. Además, se creó la Secretaría de Cadena de Frío, adjunta al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por medio de la cual los campesinos de las diferentes provincias del país podrán transportar sus productos agrícolas a la ciudad de Panamá y a los mercados locales, minimizando las mermas de los productos, orientada para que disminuya considerablemente la canasta básica familiar. Otras de las decisiones de este primer consejo fue la licitación de las auditorías de los corredores norte y sur. El plan gubernamental incluyó grandes inversiones en caminos, hospitales, drenajes, escuelas y el Metro de Panamá, obra insignia que fue inaugurado en abril del 2014. En cuanto a la inversión extranjera, el gobierno de Martinelli facilitó los procesos de residencia temporal hasta por 10 años a extranjeros a través del programa Crisol de Razas, donde se inscribieron 48.632 extranjeros, en su mayoría colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos. A través de políticas proempresariales, Martinelli posicionó a Panamá como un centro financiero y de transporte. Además, puso especial énfasis tanto en recobrar el imperio de la ley y el Estado de Derecho de Panamá como en generar más transparencia en sus instituciones. Martinelli tuvo altos índices de popularidad durante su mandato que llegaron a alcanzar más del 90%, el más alto del continente americano en su momento. En 2014, al finalizar su mandato, su índice de aprobación aún era de más del 65%. A mediados del año 2011, el presidente Martinelli acusó al vicepresidente de tener demasiadas funciones a la vez: ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la República, presidente y representante legal del partido panameñista y candidato a presidente para las elecciones del 2014. Razón por la que le solicitó su renuncia al cargo de canciller, situación que generó el disgusto de los panameñistas. Debido a esta situación, el partido panameñista decidió romper la alianza política que había pactado en la campaña electoral de Martinelli y convertirse en un partido de oposición. Como resultado, Varela quedó sin poder dentro del gobierno a pesar de ser vicepresidente y, a partir de ese momento, no asistiría a las reuniones de gabinete. El 17 de marzo del 2013, Juan Carlos Varela se convirtió en el candidato presidencial por el partido panameñista y el 25 de agosto de ese mismo año fue proclamado el candidato de la alianza El Pueblo Primero, formada por el Partido Panameñista y el Partido Popular, con el respaldo de sectores independientes del país, el 4 de mayo del 2014. Varela fue electo presidente de la República de Panamá para un periodo constitucional del 1 de julio del 2014 al 1 de julio del 2019. Dentro de las obras se encuentra la renovación de la infraestructura urbana y la recuperación de edificios históricos de Colón, la extensión de la línea 2 del metro, el centro de convenciones de Amador, el programa Techo de Esperanza, que busca reducir los problemas habitacionales, y la remodelación del estadio Kenny Serracín. Por otro lado, promovió la descentralización de los municipios, la doble vía desde la Concepción hasta el corregimiento de Volcán en el nuevo distrito de Tierras Altas, además de los inicios para licitar el proyecto del sistema de alcantarillados en David. Adicionalmente, se dio la construcción de 8 kilómetros de calles nuevas en cada corregimiento de David, en respuesta al sistema vial, y el aporte de 5 millones para el nuevo parque metropolitano, también en la ciudad de David. Inauguró la nueva sala de imagenología en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, la orden de proceder para la terminación de la nueva cárcel pública de David, la construcción de 4 nuevos planteles educativos entre existentes y nacientes, la construcción de un nuevo edificio para la Universidad Tecnológica en Chiriquí, el lanzamiento de programas de sanidad básica y casas de interés social como parte del plan de gobierno. No hay dudas que durante este periodo hubo un gran aporte en infraestructura: el Metro 2, renovación de Colón, estudios y licitación para el cuarto puente, ensancha 8 carriles desde Arraiján, estudio del Darién,
puerto de cruceros, corredor de los pobres, muchos kilómetros de caminos, retoma de la ciudad hospitalaria, Merca Panamá, aeropuerto de Tocumen, estadios de béisbol en David, Los Santos, Changuinola, Aguadulce y Juan de Móstenes, Arosemena, y la piscina Adán Gordón. En relaciones internacionales se tuvo el valor de establecer relaciones diplomáticas con China, potencia mundial y segundo usuario del canal. Se implementó la descentralización municipal estableciendo del sistema penal acusatorio, devolución del CEPADEM, aunque financiado por futuros gobiernos. Se intentó regularizar el tema migratorio eliminando el crisol de razas. Se trató de recuperar algo de fondos corruptos con aparente buen manejo de la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información y a la Fiscalía General de Cuentas. La Contraloría se trató de poner los pantalones largos, aunque tímida y tardíamente. Por otro lado, la prometida constituyente no llegó ni en los 2 primeros años ni nunca. Era una ficha clave para mejorar la ya colapsada falta de institucionalidad. Falló la reforma y adecuación de la ley de contrataciones públicas, se continuó con el otorgamiento de partidas económicas a los diputados, donaciones, servicios profesionales, partidas deportivas, planillas como la 004, 02, 080, 172 y otras sin control ni rendición de cuentas. También el aspecto de salud, principalmente en la Caja del Seguro Social, tuvo un manejo deficiente, pérdida de tiempo con los administradores nombrados, escasez de medicinas, acumulación y retraso de cirugías y citas especializadas. Aunque parezca inconcebible, seguimos con una Caja del Seguro Social sin estados financieros auditados que den credibilidad y que sirvan de base para estudios actuariales serios que nos permitan atacar y enfrentar el crucial tema de las futuras jubilaciones. Obras buenas fueron opacadas por su lentitud de ejecución, como las ya mencionadas, renovación de Colón, la vía transísmica, vía Centenario, Techos de Esperanza, centro de convenciones. Por otro lado, también se mencionaron exceso de viajes al exterior, algunos injustificados. Nunca atendieron el tema agro, por el cual faltó diálogo y ejecución desde un inicio con un sector tan vital. La inclusión de Panamá en las listas negras y grises fue una gotera permanente que, a pesar de acatar todo lo que nos exigían los organismos internacionales, no fue manejada con mayor carácter y un equipo especializado que nos representara para superar este tema de manera definitiva. Su gobierno se resaltó más que nada por la persecución que puso sobre Ricardo Martinelli, que para mí pensar no era más que simples razones personales por vengarse de su enemigo por lo sucedido durante su mandato. Luego de esto, el 5 de mayo del 2009, se realizaron las elecciones presidenciales en las cuales participaron 7 partidos políticos constituidos por el Tribunal Electoral de Panamá, que fueron Laurentino Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático en alianza con el Molirena, José Isabel Blandón por el Partido Panameñista en alianza con el Partido Popular, Rómulo Rux por el Partido Cambio Democrático en alianza con el Partido Alianza, Saúl Méndez por el Frente Amplio por la Democracia. Adicional a esto, hubo candidatos por la libre postulación, los cuales fueron Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez y Marco Ameglio, en la cual se proclamó electo el señor Laurentino Cortizo, ganando con el 33.35% de los votos sobre los demás candidatos, obteniendo un total de votos de 655.302, es decir, 46.299 por encima de su contrincante más cercano, que fue el señor Rómulo Rux. Laurentino Cortizo Cohen llega a la presidencia el 1 de julio del 2019 y se mantiene hasta la actualidad. Presidente actual de la República de Panamá, gobierno el cual le ha tocado enfrentar la inesperada crisis a raíz de la pandemia mundial por el COVID-19. Dentro de su primer año de mandato, Panamá se ha hundido en una inédita crisis política, institucional, económica y social, de la que no toda culpa es de la pandemia en curso. Los datos no desvirtúan estas críticas, ya que con un horizonte de crecimiento económico negativo y un aumento de la desigualdad social, que ya era de las 5 más acentuadas del mundo, de acuerdo a datos de la ONU. A esto hay que añadir constantes denuncias y sospechas de corrupción, sin solución jurídica ni explicación política alguna,
y un incremento sin precedentes de la inseguridad ciudadana que llevó a los ministros responsables a ser los primeros caídos del gabinete de Cortizo en sus primeros meses. Tampoco ha derivado en un éxito político el hecho de ser el primer presidente de Panamá en mucho tiempo cuyo partido, en este caso el Partido Revolucionario Democrático, obtiene mayoría en el poder legislativo, ya que ambos han convivido hasta ahora entre permanente fricción y el abierto desacuerdo. Durante su primer año de mandato, Cortizo se ha visto obligado a relevar en diferentes coyunturas a sus ministros de gobierno, de seguridad, de desarrollo social, de vivienda y de salud, además de a su secretario de comunicación, siempre en medio de polémicas sin aclarar. Otros analistas recalcan que no se puede hacer una evaluación en este primer año de gobierno de Cortizo, sin tener en cuenta la herencia política ciertamente envenenada que recibió luego de 10 años de dos gobiernos que destruyeron la institucionalidad y fomentaron la corrupción tanto en el órgano legislativo como en el judicial. La llegada imprevista del COVID-19 ha terminado por destrozar la poca credibilidad del gobierno, sobre todo a partir de los gravísimos señalamientos de supuestos actos de corrupción cometidos en plena pandemia y que apuntan a algunos de los más altos cargos del gobierno. Esperemos en los años restantes que le quedan de gobierno se pongan manos a la obra para trabajar en pro al país y erradicar totalmente la corrupción. Sé que usted podrá complementar este video con otros tópicos importantes. Lo que sí pretendo es que esto nos ayude en la evaluación de los futuros hombres o mujeres que dirigirán los destinos de este bello país durante el siguiente quinquenio. Solo nos queda al pueblo panameño analizar, ver y conocer nuestra historia presidencial para así en futuras elecciones poder elegir de forma responsable a quién pondremos en el mandato de nuestro país, tomando en cuenta nuestra historia. Por esta razón, espero que les guste este video, haya sido de su agrado y de provecho para el futuro. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias.